Al término de la Segunda Guerra Mundial, las cosas cambiaron para el mundo entero. Nos enfrentábamos a un nuevo orden mundial, donde ahora dos potencias estarían luchando por el poder hegemónico de la sociedad emergente: Estados Unidos y la Unión Soviética. El mundo se dirigía hacia un sistema global de grandes bloques económicos con una sola gran potencia política y militar, que sería quien lograra tomar el control en los próximos años. El miedo a una tercera guerra o el uso de armamento nuclear propiciaba un ambiente de constante tensión, sobre todo para los países más vulnerables. Nos encontrábamos ya en el inicio de la Guerra Fría. Los países de todo el mundo se vieron obligados a una redirección de su política exterior que les permitiera cumplir sus intereses y a la vez no ser devorados por las potencias en su hambre de control. Ante la bipolaridad del sistema internacional que surgió, América Latina quedó incorporada a la esfera de influencia norteamericana. Uno de los países más llamativos para la potencia estadounidense, sin duda, fue México, pues contaba con una privilegiada posición geopolítica que lo convertía en pieza clave para abrir los caminos hacia el Caribe y la parte sur del continente y crear áreas de influencia. México debía ser muy inteligente al elegir sus movimientos en la política internacional, pues por un lado tiene como vecino al país más poderoso del momento, con el cual ha estado entablando relaciones, sobre todo económicas, desde la Segunda Guerra Mundial, y por el otro están los principios que defiende, como la soberanía nacional, la no intervención y la paz y seguridad mundial. México debía encontrar la forma de preservar ambas, sin implicar una completa subordinación a los Estados Unidos. Tierra de pasado emocionante y fascinador, de simbólicos y antiguos lugares arqueológicos. Las relaciones de México con Estados Unidos se volvieron más cercanas durante la Segunda Guerra Mundial. En 1941 lograron resolver conflictos pendientes desde la Revolución Mexicana y se reanudaron las exportaciones de plata. Estados Unidos necesitó de México para la obtención de materias primas y mano de obra, pues estaba enfocado en la producción bélica, y México se volvió su principal exportador. El presidente Ávila Camacho aprovecharía esta oportunidad para comenzar su programa de desarrollo, el llamado modelo de sustitución de importaciones, que obligaba a México a una industrialización que podría verse amenazada en sus primeros años con el inicio de la posguerra. La transformación de la situación actual requiere de una nueva estrategia mexicana en sus relaciones con Estados Unidos, la Nueva Europa, la Cuenca del Pacífico y Latinoamérica. México decidió tomar una actitud más proactiva en las relaciones internacionales y desarrollar una agenda internacional propia. La internacionalización mexicana se dio en dos etapas. La primera, enfocada a la lucha por la paz y la seguridad mexicana, donde dedica sus esfuerzos a la región del hemisferio americano
y posteriormente a la lucha de desarme y carrera armamentista. La segunda etapa se da en la década de los 70, como consecuencia del derrumbe del colonialismo y del crecimiento de los países de la periferia capitalista, también denominada Tercer Mundo. Dentro de su participación en los foros internacionales, en 1948, México tuvo una destacada participación en la 9ª Conferencia Internacional Americana, efectuada en Bogotá, referente al tema del panamericanismo. Estados Unidos utilizó el panamericanismo como la punta de lanza para controlar el continente americano, siguiendo el pensamiento de la doctrina Monroe y el Destino Manifiesto, lo cual provocó varios desencuentros con México. El canciller Jaime Torres Bodet, como representante de México en la conferencia, señaló 3 dudas básicas frente al panamericanismo. En primer lugar, la ausencia de una cimentación contractual jurídica. En segundo lugar, las grandes diferencias económicas entre los países americanos y la dicotomía entre los ideales continentales y las necesidades universales. México buscó crear un código que regulara jurídicamente la conducta y las relaciones entre los países americanos, incluida la de Estados Unidos, porque a través de ese código de conducta multilateral, la diplomacia mexicana buscaba contrarrestar sus vulnerabilidades y la débil posición negociadora con su poderoso vecino del norte en el plano bilateral. Dicho de otra forma, México buscaba apuntalar su propia seguridad en la seguridad colectiva. La creación de la OEA en esa conferencia sepultó al panamericanismo y abrió una nueva etapa en las relaciones interamericanas. A pesar de existir el derecho y deber de no intervención en la Carta de la OEA, Estados Unidos continuó con acciones intervencionistas en los países americanos, sobre todo para derribar regímenes contrarios a sus intereses, como fue en el caso de Guatemala, donde por medio de la OEA, Estados Unidos buscaba acciones colectivas para derrocar el gobierno progresista de Arbenz, a lo que México abiertamente se opuso presentando una propuesta que protegía a los países americanos de la política de poder de Estados Unidos. Sin embargo, esta no fue respaldada más que por Guatemala, Bolivia y Argentina, por lo que no fue aprobada. México siempre ha sido un fiel defensor de la doctrina Carranza, en la cual se condena la intervención extranjera en los asuntos internos de los estados y se defiende la libre determinación de los pueblos. Dentro de la OEA, evitó el derecho de veto y promovió la cooperación económica con la creación de un banco interamericano. En 1947, México no aceptó ser parte del GATT, debido al proteccionismo de su política económica en ese momento, que era el modelo de sustitución de importaciones. Y posteriormente, se crea la Comisión Económica para América Latina, la CEPAL. México restablece sus relaciones comerciales con Europa en 1950 y 2 años después con Indonesia y las Islas Filipinas y Marianas. Otra medida de protección para los países americanos durante la Guerra Fría fue la creación del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, el cual es un tratado de defensa y cooperación mutua entre los países de la OEA, donde si uno de ellos es atacado podrán responder militarmente para apoyar al país agredido. Dicho tratado no tardó mucho en ser utilizado por Estados Unidos como un instrumento coercitivo anticomunista para tomar medidas en contra de los regímenes que afectaban los intereses de la potencia, como fue el caso de Venezuela y posteriormente Cuba.
Al oponerse la utilización del TIAR como instrumento coercitivo contra los países americanos, México tenía claro que el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca fue creado con el espíritu de defender al continente de ataques militares extracontinentales y de ninguna manera como instrumento para castigar a los propios países americanos que, en su uso legítimo de su derecho a la autodeterminación, optaran por modelos económicos y políticos que no satisfacieran los intereses imperialistas de Estados Unidos. Debido a las controversias, el TIAR fue reformado en 1975 con el Protocolo de San José, donde estipula que solo puede ser utilizado en caso de ataque extracontinental que no sea provocado. Aún así, la delegación mexicana hizo dos declaraciones. La primera, donde expresó su opinión a la superposición en la zona de seguridad descrita en el artículo 4 de regiones protegidas por otros instrumentos internacionales que cuentan con la aprobación tácita de la ONU. Y la segunda, donde ratifica que las medidas del artículo 8, como son la ruptura de relaciones diplomáticas y consulares, la interrupción de relaciones económicas y el empleo de la Fuerza Armada, entre otros, no podían ser aplicados de forma obligatoria dado su carácter coercitivo sin la autorización del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Posteriormente, México denuncia el TIAR en el 2002 y un año después se retiraría de este. El 14 de febrero de 1967 se firma el Tratado de Tlatelolco para la desnuclearización. México fue quien impulsó la negociación del Tratado de Tlatelolco y asimismo presentó una iniciativa ante la Asamblea General de las Naciones Unidas para acordar la desnuclearización de toda América Latina. Y de esta manera se crea la Comisión Preparatoria para la Desnuclearización de la América Latina. Latinoamérica hoy es la única región geográfica del planeta que se encuentra libre de la amenaza de armas nucleares. En conclusión, México logró aprovechar su posición geopolítica. Participó activamente en la política exterior y la nueva armonía con las naciones latinoamericanas. Logró desenvolverse en el ámbito internacional defendiendo la soberanía nacional de los Estados americanos. Luchó contra el imperialismo norteamericano, por lo que su relación con el gigante del norte constó de acercamientos y distanciamientos. Podemos afirmar que México fue un actor importante en la política internacional durante la Guerra Fría.